Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a comentar un poco cómo fue mi experiencia con el libro y cómo fui invitada en este proyecto. Lo primero que quisiera destacar y agradecer es al CIAE por hacer un esfuerzo entre vincular algunas cosas que nos parecería obvio que estuvieran vinculadas, pero a veces no se vinculan. Y es la teoría con la práctica. Muchas veces la teoría se queda en esta esfera académica, que nos parece un poco extraño, porque en realidad esta esfera académica siempre se inserta y se nutre, la esfera académica educativa, planteo, en la esfera práctica educativa, en los colegios, y muchas veces vamos a ella solamente para tomar una muestra. Pero lo más rico de esta teoría es cuando volvemos hacia la práctica. Y es este esfuerzo el que hace el CIAE, es dar esta teoría ligada a la evaluación y a la escritura concretada en la creación de rúbricas, unirla a 4 experiencias prácticas que se fueron concretando en este libro. Cuando a mí me presentan la posibilidad de trabajar con rúbricas en conjunto con el CIAE, yo pensé, mi primera impresión, que lo que iban a hacer en mi curso es que el CIAE se iba a acercar, íbamos a firmar una serie de consentimientos para que tomaran escritos de mis estudiantes y ocuparan esas rúbricas para investigarlas, para ver lo que nos explicaron un poco al principio Carmen sin embargo, la propuesta es diferente y tiene que ver con cómo se titula este libro, que es Rúbricas y otras herramientas para desarrollar la escritura en el aula. Entonces, ya no vemos la evaluación y en específico las rúbricas con primero la enseñanza-aprendizaje y luego al término de este proceso aplicamos la rúbrica y la evaluación, sino que hay un cambio en esta perspectiva y que para mí es la idea más relevante de este libro. Vamos a ocupar estas rúbricas para desarrollar la escritura en el aula y por lo tanto la enseñanza, la evaluación y el aprendizaje van a estar unidas permanentemente durante esta unidad de escritura. Y la rúbrica va a ser transversal para calificar, sí, al final de la unidad en la evaluación, pero también va a ser una herramienta que va a guiar la enseñanza del profesor y lo más importante, va a guiar el aprendizaje del estudiante. Es así que la rúbrica nos ayuda a conseguir 2 características muy anheladas de la evaluación formadora, que es la que queremos tener hoy en día, que son la transparencia y la continuidad. La rúbrica nos permite hacer muy transparente el proceso con nuestros estudiantes, que ellos conozcan los criterios de evaluación, qué es lo esperado, dónde me encuentro y a dónde quiero llegar. Y que incluso ellos puedan modificar esta rúbrica porque quizás quieren agregarle nuevas cosas o porque hay un criterio que está muy elevado y todavía no se sienten seguros de poder conseguirlo. Y segundo, que sea continua, es decir, es permanente durante el proceso. La rúbrica se inserta durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación, por tanto, también. Están en una etapa diagnóstica, en una etapa de planificación, durante el proceso y al finalizar, cuando ya tenemos nuestro producto final. Y es así que efectivamente la rúbrica se usa para desarrollar la escritura en el aula. Luego, específicamente, cuando yo tomé esta rúbrica, y por eso aquí hago el llamado a todos los docentes que van a tomar este libro y me hago un llamado a mí misma también para las siguientes unidades de aprendizaje de la escritura, por eso aquí pongo docente como lector activo del libro, es que las rúbricas, como decía Carmen, no van a ser un elemento estático. Ya dijimos que la rúbrica va a estar en permanente cambio y conversación con la enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto, las rúbricas van a tener que ser tomadas y van a tener que ser adaptadas de muchas formas, y aquí pongo algunas de esas formas. Por ejemplo, vamos a adaptarlas según el género discursivo que estoy trabajando. En el libro vamos a encontrar 3 géneros, la carta, el cuento y la noticia. Sin embargo, yo, por ejemplo, este semestre estoy ocupando estas rúbricas adaptadas a otro género, por ejemplo, al instructivo, tomando algunos de estos elementos y tomando las bases que estas rúbricas me entregaron. Luego, puedo simplificarlas o complejizarlas a partir del nivel en que están sus estudiantes. Por ejemplo, el año pasado yo realicé una escritura de cuento en tercero básico y obviamente esta rúbrica y lo que les voy a pedir a mis estudiantes va a ser más complejo este año cuando tenga que escribir un cuento con ellos. Y por último, otra de las ideas es insertarla en contextos de escritura totalmente diferentes a los que se cuentan en el libro. Por ejemplo, en mi experiencia de aprendizaje, los niños tuvieron que escribir una noticia en el contexto del diario escolar. Quizás yo ahora voy a escribir una noticia para publicarla en un periódico comunal o para mandarla a un concurso o al contexto que a ustedes se les ocurran y
insertarlo en un contexto diferente, repito. Y por lo tanto, la invitación sigue para todos los profesores y para que van a leer este libro y por supuesto para mí, para seguir tomando esta rúbrica y no ejecutarlas como un técnico, sino que tomar esta rúbrica y transformarlas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollar la escritura en el aula. Por último, solamente quiero relevar las dos ideas fuerzas que acabo de señalar, que la escritura y la enseñanza-aprendizaje son procesos de largo aliento y por lo tanto la evaluación debe responder a lo mismo, constituirse como un proceso. Y es ahí que la rúbrica se nos hace muy útil y pertinente. Y por último, que los docentes lectores de este texto deben mediar para insertar estas rúbricas en todos los momentos de la clase y principalmente, y lo más difícil, mediar para que los estudiantes hagan suyo este instrumento como una herramienta para aprender a escribir. Que eso no solamente se quede en un instrumento para el profesor, creado por el profesor y utilizado para calificar, sino que también el estudiante lo haga suyo para aprender a escribir y para mejorar en su escritura.